El concepto de coche deportivo es muy diferente a uno y otro lado del Atlántico. Sin duda, para los norteamericanos, los pequeños y ligeros deportivos europeos tienen su encanto, pero para los europeos, los grandes y brutales deportivos americanos son impresionantes. He elegido los que para mí son los 10 mejores. De 43 grupos de apagafuegos, bienvenido a Garaje Hermético. Ciérrate con nosotros. Los deportivos norteamericanos son distintos porque ahí el tema del automóvil se ve con otros ojos. Bueno, el tema del automóvil y todo, porque esa frase de más es mejor, o lo mismo, cuanto más grande es mejor, los americanos lo aplican a todo, a los edificios, a los estadios, a los coches, a las hamburguesas, a todo. Y el país es muy distinto, es un país grande, con distancias enormes, carreteras, muchas de ellas muy rectas, bueno, y con el combustible, la gasolina, más barata, mucho más barata. E incluso hoy día el combustible es mucho más barato allí que en Europa. Bueno, y eso repercute en que los coches sean diferentes, sobre todo en las etapas, en los momentos en que la economía y el país pues, ha sido mucho más optimista. Son coches grandes, muy grandes, con motores grandes, muy grandes y con potencias no tan grandes. Pragmáticos. Los americanos, y yo lo admiro, son gente muy práctica. Los norteamericanos. Tienes razón, Rodrigo. Los norteamericanos son gente práctica, directa, que busca soluciones sencillas. Por ejemplo, vamos a ver, tú imagínate que te gustan los coches, te gusta competir y hay unos límites de velocidad muy severo. ¿Cómo compites con otros coches? Pues muy fácil, acelerando en las aceleraciones. Que conste que en el guión ponía norteamericanos, me he confundido yo. Pero bueno, siempre os lo cuento porque es una historia que me mola mucho. ¿Sabéis qué significa, o qué significaba más bien en Estados Unidos en los años 60, 70, llevar unos dados en el retrovisor? Pues significaba que aceptabas apuestas. Si tú tenías un coche con esos dados y al lado paraba otro, bajaba la ventanilla y decía, pues no sé, $25, bueno, en la película dicen 2 de los grandes o algo así. A ver quién llega antes al otro semáforo. Y bueno, cuando el semáforo se ponía verde, acelerar como locos. Es lo que les permitía, porque eso era más difícil que les atraparan que circulando a gran velocidad por autopista, aunque también hicieron la Cannonball. ¿Y qué hace falta para que un coche acelere mucho? Bueno, muchos estaréis pensando, ruedas gordas. Poco peso y un motor potente. Bueno, son las cosas que más influyen. Ruedas gordas no hay ningún problema. Pero quitar peso drásticamente, porque tú puedes quitar, pues yo qué sé, poner puertas de aluminio, de fibra, o puedes quitar cosas del coche, pero reducir drásticamente el peso de un coche es muy difícil. Tendrías que hacer un coche nuevo, rediseñarlo. Entonces, utilicemos la otra vía, más potencia. Y esto es mucho más sencillo, porque es más sencillo pues aumentar la cilindrada de un motor o ponerle directamente un motor más gordo a un coche y conseguir más potencia. Ojo, que además, esto lo digo siempre, antes de que se inventaran, de que los modernos turbos eliminaran el tiempo de respuesta, antes de que se inventaran los coches híbridos, eléctricos y todo eso, yo además lo he escrito, siempre se decía, no hay potencia de más calidad que la potencia conseguida a base de cilindrada, que es justo lo que hicieron en los coches norteamericanos deportivos. 10 ejemplos. Te pido que veas el vídeo hasta el final porque hay algunos coches con apodos como el Correcamino y el Bandido que no deberías perderte. Sería una pena. Limitar a solo 10 los deportivos míticos americanos que me ponen la piel de gallina me ha costado mucho. Tengo que quitar coches, pero lo he hecho pensando en Rodrigo. Gracias, hombre. Ya era hora que pensaras un poquito en mí. ¿Pero cómo? Pero no sabes lo que pienso en él, con la guerra que me da. Ford Mustang Shelby. Carroll Shelby era un verdadero genio, esto es indiscutible. Y fue el primero que se le ocurrió la fórmula de tomar un coche ligero, generalmente europeo, y meterle un motor gordo americano. Bueno, pero es que para las medidas y los usos y costumbres americanos, el Ford Mustang era un coche pequeño y ligero y dio lugar a una de las creaciones más brutales y más espectaculares y más míticas de los coches americanos deportivos, el Ford Mustang Shelby GT500. Ya sabéis que en Garaje Hermético nos gusta comenzar las historias por el principio
Y el principio de esta historia es este. Diréis, este coche gris, ¿qué es? Esto es un prototipo, pero ahora vamos a hacer magia y vais a ver el resultado final. Ya veis, qué maravilla. Os lo explico. Gracias a Planeta D'Agostini os podemos dar una buena noticia. ¿Conoces el Ford Mustang Shelby GT500? Pocos coches hay tan icónicos como este. Y es que la idea de Carroll Shelby fue genial. Meter en un compacto Ford Mustang un motor Big Block de 7.000 centímetros cúbicos. El resultado, un coche de ensueño, precioso, de solo 1.500 kilos y 360 caballos, que han llegado a más de 700 con compresor. Pues la buena noticia es esta, que este coche puede ser tuyo. En una escala inédita, 1:6, un tamaño que permite una detallada y enorme maqueta de casi 80 centímetros de largo, una maqueta con sonidos, luces, metálica, completamente detallada, con puertas y capós con mecanismo de apertura, dirección y hasta con mando a distancia para accionar las luces y el claxon. Pero hay más. Para los primeros 1000 suscriptores hay un premio, una miniatura en metal a escala 1:24, una escala que gracias a su tamaño de 20 centímetros permite muchos más detalles que las miniaturas de escalas más reducidas. Vas a disfrutar montando esta maqueta, viendo el resultado final, pero con la obra editorial que acompaña la colección te va a contar toda la historia y características de este modelo único. Y si piensas que no eres precisamente un manitas, puedes estar tranquilo. Con las instrucciones de montaje detalladas con fotografías y paso a paso, no tendrás ningún problema. La verdad es que es una verdadera joya. Yo no sé vosotros, pero yo ya tengo el mío. Este coche, y ahora hablo del real, no de la maqueta, bueno, de 1969, pesaba muy poco para ser un coche americano de la época. Poco más de tonelada y media, entre unos 6 y unas 7 toneladas. Medía casi 5 metros de largo, que para los americanos no era un coche especialmente grande. O sea que hablamos de un coche relativamente pequeño y ligero. Y le metieron un V8 de 7 litros y que alcanzaba 360 caballos. Bueno, para los más expertos, que sabéis que es el par motor, que podríamos decir que es la fuerza del coche, os digo una cosa, tenía 600 Nm a solo 3.400 revoluciones. Es decir, para que nos entendamos, empujaba desde muy abajo. Chevrolet Corvette C3. Para mí no existe, sobre todo hablando de los antiguos, un Chevrolet Corvette que sea feo. Bueno, el más auténtico sin duda es el primero, el C1 de 1953. Probablemente el más original, sobre todo para su época, fue el C2, el famoso Stingray de 1963. Pero el más carismático, llamado por muchos el Coca-Cola, por la forma de su carrocería, sobre todo si la ves desde arriba, es el C3 del que hablamos. El más bestia de todos le montaron lo que ellos llamaban un motor Big Block, o sea, de bloque grande, que era un motor de 7,4 litros y 456 caballos. Bueno, hay una versión de competición que explica la presencia de este coche, que no he dicho nada todavía, que bueno, lo preparó un preparador muy prestigioso americano, Greenwood, que yo lo vi cuando participó en Le Mans 76 con una inscripción enorme que ponía Spirit of Le Mans 76. Bueno, yo me enamoré de ese coche con 16 años y todavía sigo enamorado de ese coche. Chevrolet Camaro. El gran olvidado, porque cuando hablamos de Chevrolet y de coches deportivos, todo el mundo piensa en el Corvette. ¿Y por qué no piensa en el Camaro? Es que el Camaro, este coche, bueno, es espectacular. Tú mira la silueta, míralo de frente. Me parece un coche absolutamente precioso. Hubo muchas evoluciones, todas preciosas. Y por cierto, una de estas salió en la película Transformers. El más gordo de todos estos, que tenía la denominación L78, montó un motor que llegaba a los 380 caballos. Y luego hubo pues otras evoluciones. La tercera generación aparecía en 1980. Hombre, pues fea no es, pero no es tan bonita. La cuarta de 1989 a mí personalmente me parece horrorosa. Y luego tenemos la reedición de 2002, que bueno, que está muy bien, pero ¿por qué nos han inspirado en el Z28 de 1969, que me parece con diferencia el más bonito de todos? Dodge Charger. Confieso que de toda la familia de Dodge Charger, el que más me gusta es el primero, el auténtico, el original. Y ojo, no os confundáis, que hay un prototipo de 1965 muy especial, muy espectacular, pero no. Yo me refiero al coche ya de serie, el de 1966, que tenía un frontal muy particular porque no tenía faros. Y os preguntaréis, ¿y dónde iban los faros? Bueno, es que los extremos de las parrillas, los faros giraban
Y aparecían. No son como los escamoteables, que además cuando salen son peligrosos para los peatones. Esto no, yo creo que es una solución que se podría seguir utilizando incluso hoy día. Bueno, este coche, el que hemos elegido, llegó a montar un motor de 433 caballos, que no está nada mal. Menos mal que Rodrigo está más atento que yo porque he leído mal el guión. No son 433 caballos, son 431. Son 2 caballos. Ojo, no un 2 caballos, que es otra cosa. Ford GT40. Ya hemos hablado mucho en este canal de este coche, así que no me voy a enrollar. Me parece muy bien que vean el video Contra lo Imposible. Bueno, eso es una muy buena recomendación de Rodrigo, mirar ese vídeo. En ese vídeo contamos la historia de cómo Henry Ford pues quiso comprar Ferrari, Enzo Ferrari le dijo que tururú, y entonces Henry Ford, muy enfadado, dijo voy a hacer un coche para ganar a Ferrari. Hizo este Ford GT40, que por cierto, también tenemos un vídeo contando la historia del Ford GT40. Bueno, sí que os digo una cosa, he elegido este coche porque hablar de deportivos míticos norteamericanos y no hablar de este coche es casi imposible, pero prácticamente no hubo versiones de calle, fueron todas de competición. Plymouth Roadrunner. De este coche me gusta mucho la primera versión, la de 1968. Bueno, más que la segunda, que también es bonita, de 1971. Yo es un coche por el que tengo debilidad, porque cuando era pequeñito, bueno, pues había una serie de dibujos animados que se llamaba El Correcaminos, e incluso me sabía de memoria la canción que decía si estando en la carretera y eso, mic. No tanto, por favor, que se nos va la gente, se nos espantan los espectadores, hombre. Me temo que esta vez Rodrigo tiene razón, pero bueno, a ver, solo os voy a dar un último dato. La versión más potente, lo leo para no equivocarme, llegó a 284 caballos. Pontiac Firebird Trans Am. No sé si recuerdas la película, que el título original, lo voy a leer para no equivocarme, era Smokey and the Bandit. A lo mejor no te suena, pero si te digo Los Caraduras, a que ya sí que te suena la película. Y si te digo el protagonista, pues el machote Burt Reynolds, seguro que te acuerdas. A ver, confieso que yo de este coche me enamoré. Este coche en negro, con el águila en el capó pintado en dorado, el techo que se podía quitar parte de ese techo. Bueno, me da igual, me diréis que es una hortera y no me importa. De ese coche me enamoré y me sigue pareciendo un coche absolutamente espectacular. Bueno, me encanta. ¿Qué pasó con este coche? Bueno, pues que el pájaro de fuego, que es lo que significa Firebird, pues lo apagó la crisis del petróleo y se dejó de fabricar, aunque llegó a tener versiones con 350 caballos. Dodge Viper. Aunque este modelo se ha fabricado hasta hace relativamente poco, a mí la versión que más me gusta fue la primera que llevaba un V10 de 7,9 litros y 400 caballos, que probé en varias ocasiones, además coupé y descapotable, pero la primera vez que la probé, además creo que lo he comentado en otro vídeo, creo que lo comenté en el área de socios, que ahí ya sabéis que es de pago, 0,99 euros al mes, ahí me desnudo moralmente hablando y os cuento muchas cosas. En esta presentación es que para un coche grande, grandísimo, pesado, de 400 caballos, sin ningún control de tracción, nos metieron por unas carreteras súper estrechas, llenas de curva, lloviendo a mares. Bueno, yo ahí, pues debo confesar que se renovó mi confianza en los periodistas del motor, porque había como 10 o 15 coches y a pesar de todas las dificultades no hubo ni el más mínimo incidente. Por cierto, que hay una leyenda urbana que dice que el motor de este coche, un V10, nació inicialmente para un camión y no es cierto. Sí que es cierto que el grupo Chrysler, que es el grupo al que pertenecía Dodge, pues tenía un motor de camión V10. Bueno, pero este motor se diseñó específicamente desde cero para el Dodge Viper. Shelby Cobra. De estos Cobra he elegido el de 1963, pero da igual. Podría haber elegido cualquiera de ellos. Bueno, como sabéis, y si no lo sabéis, os lo digo yo, estaba basado en los AC Cobra británicos. Pero como os digo, Carroll Shelby era un genio y lo que hizo fue coger un coche europeo, pequeño, ligero, con un buen bastidor y meterle un motor muy gordo. Bueno, tan gordo que las versiones más potentes llegaban a 492 caballos y en competición pues alcanzaban potencias más elevadas. Es un coche hoy día que se cotiza una barbaridad. Es un coche muy exclusivo, muy rápido, muy potente y muy cotizado, como os digo, especialmente para las carreras de clásicos.
Vector W8. Solo se fabricaron 19 unidades de este deportivo tan llamativo y tan especial que pretendía pues que el automovilismo americano pues compitiera, estuviera con las más altas cotas frente a los superdeportivos europeos. Bueno, yo honestamente, porque este coche no lo he probado, no sé si lo consiguieron, pero el coche espectacular es espectacular. En el coche, que pretendía ser pues de una tecnología a la última, se utilizaba masivamente el Kevlar y por supuesto la fibra de carbono. Y para el motor se recurrió al motor de un viejo conocido de este canal, porque lo hemos nombrado varias veces, al Oldsmobile Toronado, un V8 que llegó a dar convenientemente preparado 650 caballos. Bueno, el diseño es de dos ingenieros, que lo voy a leer, Gerald Biegert y David Sotka. Bueno, la verdad es que como mínimo pues es llamativo, como su velocidad máxima, 354 km/h. ¿Cuánto encanto tienen estos coches? ¿Cuánto encanto? Además es que yo los oigo y de verdad que se me pone la piel de gallina. Un encanto que lamentablemente han perdido, iba a decir casi por completo, no, el casi sobra, completamente los coches americanos actuales. Bueno, quizás, pues los remake precisamente de algunos de estos coches. Voy a elegir para coche del día un coche que ya he nombrado y que lo tengo a escala 1.32. Bueno, esta versión... Os he hablado del coche del Corvette Greenwood. Bueno, es un coche impresionante, o sea, a mí es que me flipaba este coche y me sigue flipando. Y cómo sonaba, era una pasada. Bueno, he nombrado la versión que corrió en Le Mans, que ponía la inscripción de Spirit of Le Mans 76, pero esta es la versión anterior, que corrió en el circuito de Riverside en el año 75. Prácticamente es igual. Como os decía antes, es un coche que a mí me enamoró cuando tenía esta versión, 15 años. Yo lo conocí en el 16 y que sigo enamorado. La tengo de escala 1.32, pero si pudiera tendría una de escala 1.1 para correr en clásicos con este coche. Ramón me pregunta si en las competiciones de turismos es importante la aerodinámica. A ver, la respuesta es muy sencilla. No, no es importante, es importantísima. Lo que pasa es que no pienses, por ejemplo, yo me acuerdo cuando corría con el Hyundai Copa, el aleroncito, bueno, que pongas el aleroncito un poquito más allá, un poquito más acá, no influye prácticamente nada. Pero sobre todo en categorías donde los coches y los circuitos son más rápidos, el diseño general, lo bajos que vayan, lo cerrado que haya al fondo, toda la parte de abajo que tenga difusores atrás, la aerodinámica en los coches, en todo, incluso en los de calle, que afecta mucho al consumo y a la sonoridad, al confort, pero en la competición sobre todo es importantísimo. María me hace una petición y una consulta, además me pide que me moje. La petición es que hagamos más vídeos de conducción. Para el año que viene tengo preparada una sorpresita en este tema de los vídeos de conducción. Bueno, y la petición es que me moje, que por qué no hay más mujeres en la Fórmula 1. Vamos, es que me mojo encantado. Hay una frase que a mí me encanta, que dice que una pirámide es tan alta como ancha sea su base. Si vas a un circuito de karts, ya hay carreras de alevines, 25 chicos y una chica, nunca llegarán las chicas, pero por una cuestión numérica, a la Fórmula 1. El día que haya 12 chicos y 12 chicas llegarán. De todos modos, te aconsejo que veas un vídeo, que por cierto es uno de los vídeos que ha superado también el 1.000.000 de views, que se titula ¿Por qué las mujeres no pueden llevar un Fórmula 1? Y ojo, que el título no te lleve a engaño. Bueno, hemos llegado al final del vídeo. Espero que os hayan gustado estos coches que os he traído. Espero que os guste el coche de Planeta, que yo ya he empezado a hacerlo. Y nada más, muchas gracias por vernos, por estar ahí, por vuestros comentarios, por vuestros likes y espero veros de nuevo en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.